¿Sabías que hay un error de cálculo súper común que puede hacer que un negocio pierda dinero con cada venta? Incluso cuando cree que está ganando, todo se reduce a una confusión clave: la diferencia entre el margen de ganancia y el retorno de inversión, también conocido como ROI. Y créeme, entender esto no es un lujo, es una cuestión de supervivencia para cualquier empresa. Y aquí viene la pregunta del millón, la que causa todos los problemas. ¿Un 30% de retorno de inversión es lo mismo que un 30% de margen de ganancia? A simple vista parecen lo mismo, ¿verdad? Pero asumir que lo son es el primer paso para caer en una trampa financiera. Es que las consecuencias de esta confusión son enormes. Lleva a los negocios a ofrecer descuentos que parecen una gran idea, pero que en realidad les hacen perder dinero con cada producto que venden. Es una trampa sutil, pero de verdad puede ser devastadora. Para que todo quede clarísimo, este es el plan. Primero, vamos a ver ese error de cálculo tan común del que hablamos. Luego, vamos a definir bien qué es margen y qué es ROI. Veremos la diferencia fundamental entre ambos, les daré la fórmula para poner precios correctamente y al final vamos a entender por qué todo esto es tan importante. Empecemos con un ejemplo de la vida real que nos muestra este peligro. Vamos a ver cómo una decisión que parece súper lógica, como ofrecer un buen descuento, puede terminar siendo una verdadera pesadilla para las finanzas. A ver, imagínate la escena. El dueño de un negocio está convencido de que su ganancia es del 30%. Para vender más, decide lanzar una oferta buenísima, un 25% de descuento. Piensa, bueno, todavía me queda un 5% de ganancia. La sorpresa es brutal cuando se da cuenta de que, en realidad, está perdiendo un 2% con cada venta. Pero, ¿cómo puede ser? Para entender qué fue lo que falló en ese ejemplo, tenemos que definir bien los conceptos. Empecemos por el más importante a la hora de hacer descuentos: el margen de ganancia. Y la clave aquí es que este número se enfoca totalmente en el precio final que paga el cliente. El margen de ganancia es, en pocas palabras, la rebanada del pastel del precio final que se convierte en ganancia pura y dura. El punto crucial, y esto hay que grabárselo, es que siempre se calcula sobre el precio de venta final, sobre el total que la persona paga en la caja. A ver, un ejemplo para que quede claro. Si un producto se vende en 100 y costó 60 producirlo, la ganancia es de 40. Para calcular el margen, la pregunta es, ¿qué porcentaje es 40 de 100? Pues el 40%. En este caso, el margen de ganancia es del 40%. Bastante directo, ¿no? Ahora demos la vuelta a la tortilla y veamos la otra cara de la moneda, el retorno de inversión o ROI. Si el margen se enfoca en el precio final, el ROI mira hacia atrás, hacia el punto de partida. Y aquí es donde la perspectiva cambia por completo. El ROI lo que mide es cuánto creció el dinero que se invirtió al principio. La pregunta que responde no es qué parte del precio de venta es ganancia, sino más bien en qué porcentaje logré hacer crecer mi inversión inicial. O sea, toda la base del cálculo es el costo, no el precio de venta. Y con esto llegamos al corazón del asunto. Vamos a poner estos dos conceptos uno al lado del otro para que quede claro de una vez por todas por qué un 30% de ROI no es, ni será nunca, un 30% de margen. Usemos un ejemplo que no deja lugar a dudas. Un producto costó 100 y se vende en 130. La ganancia es de 30. Para el ROI es fácil. Dividimos la ganancia, 30, entre el costo, 100. Nos da un 30%. Perfecto. Pero, ojo, para el margen dividimos esa misma ganancia de 30 entre el precio de venta, que es 130, y el resultado es totalmente diferente. Así es, el margen de ganancia real en esa venta es de solo 23.07%. Y ese es el número que realmente importa cuando se piensa en descuentos. Si el empresario del primer ejemplo hubiera sabido que su margen era del 23%, jamás se le habría ocurrido ofrecer un descuento del 25%. Y esto nos lleva a un dato curioso, pero que tiene toda la lógica del mundo. Es matemáticamente imposible tener un margen de ganancia de más del 100%. Piénsalo, para que el margen fuera del 100%, la ganancia tendría que ser igual al precio de venta. Y eso solo pasaría si el costo del producto fuera cero, algo que, bueno, no suele pasar. Ok, ya entendimos el problema. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo solucionamos? Por suerte, hay una fórmula súper sencilla para calcular el precio de venta correcto y asegurarnos de obtener el margen de ganancia que queremos. Son 3 pasitos muy simples. Primero, el margen que quieres, digamos 30%, lo conviertes en decimal, 0.30. Luego, se lo restas a 1, lo que nos da 0.70. Y finalmente, divides lo que te costó el producto entre ese número.
Esta fórmula te garantiza que el precio final sí va a tener el porcentaje de ganancia que estabas buscando. Vamos a ponerlo en práctica. Imagina que un producto te cuesta 80 y quieres un margen del 30%. El error común sería sumarle el 30% a 80. No, lo que haces es aplicar la fórmula. 80 dividido entre 1 menos 0.30, o sea, 80 entre 0.70. El resultado es 114,28. Ese es el precio al que tienes que venderlo para asegurar tu 30% de margen. Al final del día, ¿por qué insistimos tanto en esta diferencia? Bueno, porque no es solo una cuestión de matemáticas para un examen. Esto impacta directamente las decisiones diarias que determinan si un negocio gana o pierde dinero, desde cómo poner los precios hasta qué ofertas especiales se pueden hacer. Entonces, para que nos llevemos lo más importante, margen y ROI no son lo mismo, ni de cerca. El margen siempre se calcula sobre el precio final y el ROI sobre el costo inicial. Saber cuál es el margen real es la única manera de poner precios de forma segura, de ofrecer descuentos sin perder dinero y, en general, de tener una idea clara de si las ventas son rentables o no. Y para cerrar ahí queda una pregunta en el aire. Ahora que la diferencia entre estos dos conceptos está tan clara, ¿qué estrategia de precios o qué descuento ofrecido recientemente, ya sea en un negocio propio o en uno conocido, necesitaría ser reevaluado con esta nueva perspectiva? Da para pensar, ¿no?